¿Qué tal? ¿Cómo están? A ustedes que nos siguen a través del ciberespacio, en todos los canales y plataformas en donde este encuentro AMDA 2026 se ha estado transmitiendo. Llegamos con esta mesa al final a recuperar todas las discusiones que se han llevado a cabo en estos 2 días en el encuentro AMDA 2026, el 27 y 26 de febrero, precisamente de este año, con el título Escenarios del Derecho Humano a la Comunicación en el marco de los ataques a la democracia. A lo largo de estos 2 días hemos hecho un recorrido por América Latina, por Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay y ahora México, en relación con los derechos de las audiencias, en relación con los derechos de la comunicación, la libertad de expresión, los medios públicos y cuál es la cuestión en donde la ciudadanía fundamentalmente está involucrada en relación con el Estado, con el poder público y con los medios de comunicación. En esta mesa que estamos iniciando en este momento, tengo el enorme gusto de estar en la moderación. Mi nombre es Hilda Saray y el nombre de la mesa hace alusión directa a su tema. Derechos de las audiencias, defensorías y medios públicos en la agenda del poder político en México. En esta mesa participan tres destacadas personalidades del ámbito de la investigación y del ámbito de los medios públicos precisamente. Está con ustedes, con nosotras, con nosotros en este panel, la doctora Patricia Ortega, quien es profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Educación y Comunicación en la UAM Xochimilco. En esta área, la doctora Patricia Ortega ha desarrollado una gran cantidad de trabajos, tanto como docente como investigadora, sobre todo en lo que se refiere precisamente a los medios públicos. Ha trabajado enormemente la doctora Ortega en los temas relacionados con la democracia y los medios públicos y al día de hoy forma parte del equipo que ha dado lugar y desarrollo a la especialidad precisamente en medios públicos al interior de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido integrante y es integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, también de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y, por supuesto, también integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Pati Ortega, qué gusto que estés en esta mesa. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar. Gracias. También está en esta mesa, también participa en este amplio tema el doctor Jerónimo Repol, quien es doctor en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es asimismo profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, y actualmente es el coordinador de la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco y es también uno de los grandes especialistas en medios públicos, en comunicación y política y también en el ámbito de las defensorías y los derechos de las audiencias. Ha sido una personalidad muy crítica y muy incisiva respecto a la situación de estos derechos en nuestro país. Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Hilda, y saludos a Leida, a Patti, y por supuesto a Sandra, a Adriana y a Betty, que están también ahí. Sí, muchas gracias. Están como parte de las audiencias en esta mesa del encuentro AMDA 2026, además de ustedes, por supuesto, que están participando de este espacio. Y al final, pero no al último, como dirían los ingleses, también está en esta mesa la maestra Aleida Calleja, quien fue directora y fundadora de la Radio Indigenista en la Sierra Norte de Puebla, asesora en proyectos de comunicación con mujeres refugiadas guatemaltecas en Chiapas, profesora del seminario Identidades y Globalización en la Universidad Internacional de la Mujer en Hamburgo, en Alemania. Ha realizado un muy destacado papel como vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y ha sido también presidenta de la AMEDI, es socia fundadora de Observacom
directora general del IMER y actualmente es defensora de las audiencias en Canal 22, aquí en México. Aleida, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas Muchísimas gracias por aceptar la gracias. invitación para participar en este panel. Al contrario, un honor, muchas gracias y un honor estar con los colegas que admiro Pues mucho bueno, su trabajo. muchísimas gracias. Pues dicho lo anterior, la dinámica de este panel, habíamos ya señalado el tema, derechos de las audiencias, defensorías de las audiencias y medios públicos en el marco del poder político en nuestro país. Tiene la palabra en un primer momento el doctor Jerónimo Repol, después la doctora Patricia Ortega y después la maestra Aleida Calleja, para que en un periodo de hasta 10 minutos puedan pues hacer un primer planteamiento sobre cuál es la lectura que están haciendo ustedes de estos tres elementos, derechos de las audiencias, defensorías y medios públicos, en el marco del poder público del Estado, del gobierno en nuestro país. Jerónimo, por favor, adelante. Muchas gracias, Hilda. Bueno, voy a tratar, tengo la ventaja de hablar primero, ¿sí? Entonces, de establecer mínimas coordenadas. Em, Tendríamos que establecer mínima temporalidad para tener referencia de que estamos hablando, ¿no? Y me parece que sobre todo el periodo donde derecho de las audiencias y defensorías adquieren relevancia, eh, por su materialización en el marco legal mexicano, corresponde a la última década del 2013 para aquí, ¿no? Aunque ha sido una pelea de décadas eh, que necesariamente tenemos que considerar. Lo primero que quisiera señalar al respecto es que hay una distinción entre el reconocimiento y su aplicación y su puesta en práctica. Desde esa perspectiva hemos tenido la extraordinaria, yo diría, circunstancia de contar con una reforma constitucional que dio lugar al reconocimiento de los derechos de las audiencias y también de los usuarios, en una pretendida convergencia que nunca se ha logrado, ¿no? Que ha quedado manifiesta en la letra, pero no necesariamente en la articulación de usuarios y audiencias. Pero realmente a partir de ahí ha venido, yo diría, es el principal o uno de los principales focos de disputa entre los actores públicos, privados y la ciudadanía. De entrada, la disputa por su ejercicio y sus implicaciones, y la serie fundamentalmente plantearía de coartadas para no ponerlos en operación. Esa me parece que es la primera circunstancia y no ha cambiado, ¿sí? Lamentablemente seguimos en espera de que esto se vaya a operar. Por supuesto que si lo miramos desde el ámbito de los medios públicos, ha sido el ámbito que, donde se han podido ejercer, desarrollar eh, y habilitar los derechos de las audiencias, incluso antes de la reforma constitucional, ¿no? Aleida, que es defensora de Canal 22, es la heredera contemporánea de una de las primeras defensorías de medios públicos, eh, previo a el marco regulatorio que habilita y obliga a los medios, a todos, a tener defensoras, defensores o defensorías, ombudsman, de las audiencias. Sin embargo, ese privilegio también ha supuesto una articulación con la voluntad política, ¿no? Cuánta atención, cuánto espacio, qué tipo de interlocución y qué tipo de participación estas defensorías han tenido. Y ahí nuevamente no podemos generalizar ni homogeneizar la respuesta. Creo que ha habido experiencias muy significativas donde se ha colocado en la opinión pública, al menos se ha pretendido colocar en la opinión pública, que las audiencias tienen derecho y que tenemos mecanismos, canales, espacios para poder exigirlos, pero también ha habido fuertes presiones para prácticamente dejar las defensorías al margen de cualquier posibilidad de interlocución con las tomadoras, los tomadores de decisiones. Y eso me parece que nos obliga a rever
en esta última década que ha ido pasando. Y ahí yo quisiera incorporar la esperanza y la rápida desilusión que tuvimos en el cambio de gobierno con la llegada de Morena a la presidencia y a otras instancias de gobierno. Teníamos una gran expectativa de lo que pudiera llegar, porque llegaban con Morena una cantidad de gente que venía peleando por estos derechos, ¿no? Y me parece que en ese despliegue la operación ha sido, digamos, distante de lo que podríamos haber, digamos, esperado, de mínima inclusive. Sobre todo porque el ejercicio, yo ahora para el panel estuve haciendo revisión de un montón de materiales, escuchando digamos, una serie de intervenciones sobre cuál era el modelo de medios públicos que pretendía esta última administración, los 6 más este año, los últimos 7 años. Y se planteaba con mucha claridad, con mucha precisión, la necesidad de instituir unos medios públicos al servicio de la ciudadanía, diferenciados de los medios públicos asociados a la vocería, ¿no? La representación, la propaganda gubernamental. Y eso creo que se ha logrado mínimamente. Creo que, digamos, si bien ha habido, y no podemos generalizar, digamos, y ha habido excepciones, me parece que los medios públicos han terminado, digamos, cayendo en una lógica de polarización que se pretendía, ¿no? Incluso el director del SPR lo había planteado con una precisión, insisto, con una claridad meridiana, de cómo desplazarnos de una lógica de polarización que se manifestaba en el entorno sociodigital y se materializaba, por supuesto, en los medios comerciales, y no ha hecho otra cosa que reproducirse, ¿no? Y eso me parece que es algo que no podemos desatender. Y eso nos ha llevado que, pese a tener defensorías, ¿no? Yo incluso revisaba los informes de las defensorías, hay una escasísima participación de la audiencia en los reportes de la defensoría. El cuestionamiento es prácticamente mínimo, tiene que ver fundamentalmente con cuestiones ni siquiera ideológicas, diría yo, fundamentalmente técnicas de acceso. Cuando eso además lo vinculamos con una escasez de presupuesto, yo escuchaba a Genaro Villamil decir, bueno, no tenemos presupuesto, pero tenemos creatividad, voluntad, experimentación y crítica. Bueno, no sé, tenemos todo eso, quizá voluntad, sí, quizá voluntad, experimentación en algún caso, crítica, cuando uno se acerca mínimamente, no hace falta hacer un análisis sistemático del contenido para ver que la crítica es bastante ausente y en todo caso hay una toma de partido. Entonces creo que hay, yo diría, una suerte de frustración de lo que podría haber sido y no fue, en una coyuntura política que alentaba a creer que con ese marco regulatorio que teníamos podíamos dar el siguiente paso, que tiene que ver fundamentalmente con volver públicos los medios públicos, ¿sí? El rótulo de medios públicos, y creo que ahí está todavía casi todo por hacer. No alcanza con subrayar que vamos a pelear por las audiencias, que las vamos a interpelar como sujetos inteligentes, que pueden reinterpretar lo que les planteamos. No alcanza, me parece, con subrayar que vamos a cambiar de formatos y vamos a tratar de interpelarles desde otro lugar que no sea la cultura de élite o la cultura asociadas a las bellas artes, sino también lo popular. No alcanza con hacer un registro de el grito o la mañanera o las mañanitas a la Virgen, o sea que ya hacían los otros medios. Creo que hay muchas cosas que no alcanzan. Y sin embargo, me parece también que hay que reconocer que tenemos un giro, el más reciente, que nos pone otra vez en la ruta de a ver si ahora sí,
¿no? Si desde este otro lugar. Lo cierto es que después del paréntesis de 10 años, más o menos, de un órgano autónomo que pretendía regular este espacio, volvemos a un control político directo y no nos queda, yo diría, que apelar a la fe de que quienes estén en el gobierno lo vaya a hacer con distancia, que garantice autonomía y que por tanto procure una interpelación de las audiencias de medios públicos como ciudadanos y que ponga los medios al servicio de la ciudadanía y del país. Nuestra documentación histórica nos dice que eso no va a ser así, digamos, ¿no? Y que esa fe no sería más que ingenuidad. Pero es el entorno en el cual, digamos, se van a volver a, o se pretenderá volver a operar los derechos de las audiencias, que sí siguen estando ahí, digamos, con algún ajuste. Si se operaran, estaríamos en otro lugar, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Creo que en términos de enunciación y de regulación, todavía tenemos que tener esperanza. Ahora falta ver, 10 años después, falta por ver cómo se van a operar, si se van a operar realmente, ¿no? O si va a ser una cuestión, digamos, nuevamente superficial, ¿no? Un maquillaje para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Que eso me parece lo más frustrante, lo más delicado, lo más triste. Muchísimas gracias, Jerónimo. Si no por el optimismo, sí por la contundencia del análisis, por supuesto, y por la importancia que tiene contar con elementos críticos y con la revisión de lo que históricamente ha pasado. La historia de los derechos de las audiencias en México, por lo menos en el ámbito legal, pues data apenas de 2014, pero hay detrás una gran historia y de ahí la importancia que los investigadores, las investigadoras nos compartan el análisis crítico de toda esa historia. No se inventaron ayer, no los inventó el poder y la ciudadanía tenemos que estar más que alertas ante esto que tú lo has dicho muy claramente, un control político directo. Seguiremos en la línea del análisis ahora con la participación de la doctora Patricia Ortega, a quien le pediríamos estos siguientes 10 minutos para su primer planteamiento. Adelante, Patti, por favor. Claro que sí, muchas gracias y como siempre es un gusto poder participar en este panel con la maestra Leida y con el doctor Jerónimo Repol y con todos ustedes, colegas, amigos, amigas. Yo concuerdo mucho con lo que ha dicho en este momento Jerónimo Repol y desde luego, pues esto nos lleva a una revisión no solamente de lo que ha venido pasando en la relación de las audiencias y los medios, y particularmente los medios públicos, porque bueno, es como digamos, los actores más directamente involucrados en esta relación de medios y audiencias. Desde luego que también tienen obligaciones los medios comerciales, también tienen obligaciones con las audiencias, los medios comunitarios, pero sabemos que esto se ha concentrado en el campo de los medios públicos. Desde luego, también me parece que los cambios que se hicieron, las reformas constitucionales y la reforma y la nueva ley en ese momento de 2014, la reforma constitucional de 2013 y la nueva ley en 2014, establecieron y recogieron toda una serie de demandas que se habían venido dando históricamente desde la academia, desde las organizaciones sociales. Y bueno, la ANDA particularmente fue una impulsora muy importante en esta concreción de establecer en un marco jurídico los derechos de las audiencias. Yo creo que eso sí, así significó y sigue significando un avance muy importante en materia de derechos humanos, desde luego, pero a pesar de las contrarreformas, de las limitaciones, de los recortes que se hizo y de volver a poner otra vez las cosas en su lugar, a pesar de todo ello, pues tenemos derechos de las audiencias en una ley
y, digamos, son derechos muy importantes. Pero me parece que no basta y que tenemos que volver a preguntarnos, cambiar la mirada del lugar y preguntarnos, ahora sí desde las audiencias. Yo, antes de preparar o de pensar con qué venir a preguntar o a contribuir en este panel, pues yo me preguntaba, bueno, realmente, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el imaginario colectivo que nosotros tenemos cuando pensamos en las audiencias, cuál es la idea que nosotros tenemos cuando nos preguntamos qué son las audiencias, cómo preguntarnos por las audiencias, ya no desde la mirada de los medios, es que qué le hacen los medios a las audiencias, es que cómo los medios respetan o no respetan, es que cómo utilizan los medios a las audiencias. Digo, porque esa mirada la tenemos que voltear para varios lados, ¿no? ¿Qué son las audiencias también para el gobierno o para el poder político, para poner el centro del tema de esta mesa? ¿Qué idea tenemos con respecto a estas audiencias? Y ahí me parece que tenemos que ponernos a pensar en el actual ecosistema mediático digital. Pues hemos escuchado mucho, o parece estar de moda, el decir las audiencias ahora son activas, han dejado de ser pasivas. Y yo me pregunto, ¿en qué momento le pasamos la responsabilidad a la audiencia de ser pasiva o de ser activa? ¿Y fue esta una decisión realmente de las audiencias? Pues claro que no. Hoy se expresan de distintas maneras porque se han ampliado los espacios para ello, pero no necesariamente es que antes eran pasivas y ahora son activas, más bien, ¿de qué manera nos hemos nosotros puesto a profundizar, a reflexionar sobre cuál ha sido el papel de estas audiencias en el proceso de comunicación? ¿O realmente hemos logrado en todos estos años, y aquí sí me refiero más que nada a la academia y a las mismas organizaciones sociales, hemos logrado documentar realmente cómo ha sido históricamente la relación de los y las ciudadanas con los medios de comunicación? No de los medios con la audiencia, sino de las audiencias con estos medios de comunicación. ¿Cómo entonces abordar el tema de los derechos de las audiencias de manera crítica, sin prejuicios morales, ni sin ningún otro tipo de prejuicio, sin paternalismos, o por el contrario, sin una exaltación irreflexiva en el que todos son las audiencias y dejamos todo lo demás del contexto de las relaciones de poder, de la desigualdad misma, fuera, ¿no? Yo creo que aquí, academia, medios y defensorías, estamos, todavía no estamos tan preparados para afrontar los desafíos que representa el tener ahora audiencias, eh, pues audiencias difusas, audiencias fragmentadas, audiencias dispersas, pero audiencias también más autónomas, más participativas, más dispuestas a la co-creación, por ejemplo, audiencias que son productoras y consumidoras de contenidos, audiencias muchas veces empoderadas, con mayor visibilidad, voz y movilización, pero también que están constantemente vigiladas, sus preferencias monetizadas, sus datos utilizados sin transparencia ni rendición de cuentas. Y al mismo tiempo debemos de reconocer que las audiencias también definen sus propias resistencias y sus formas de agenciamiento y de literacidad en la cultura digital. Es decir, cómo pensamos hoy y cómo habilitamos estos derechos de las audiencias en este ecosistema mediático digital. Ya no hablo de la televisión y de la radio abierta o en internet, porque pues hoy eh, hay una hibridad de todos estos usos de los medios, ¿no?
que es difícil decir yo en estos últimos años, en todas las consultas que hago con mis alumnos, nadie ve televisión abierta, es decir, nadie prende su aparato de televisión, pero sí ven los contenidos de la televisión abierta en las redes sociodigitales, en YouTube, en las plataformas, que es otra forma de consumir a estos medios. Entonces, desde luego que hoy tenemos que pensar en ese mundo digital, en esa cultura digital, pues cómo nos acercamos a estas audiencias. Desde luego las audiencias no son homogéneas, no son ingenuas, no son incultas, no siempre están desinformadas, no siempre son engañadas o no están engañadas todo el tiempo, ni están sujetas o dominadas sin resistencia alguna. Y esto tampoco quiere decir que están totalmente empoderadas o que lo saben todo, sino tenemos como que mirar también las circunstancias en las cuales hoy se están dando estas relaciones de unas audiencias tan diversas, tan plurales, tan desiguales, por decir solo algunas características, pero cómo pensamos en audiencias que antes que nada son ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones. Estos y estas ciudadanas desde luego adquieren el rol de audiencia, constituyendo pues una relación con los medios, pero por muchas razones. Esa relación que estas audiencias o que nosotros como audiencias constituimos con los medios, pues tiene que ver por interés, por placer, por entretenimiento, por necesidad, eh, porque cada grupo social o cada grupo de audiencias pues tiene sus propias intenciones y múltiples razones. Las audiencias también son selectivas en su relación con los medios y en la actualidad podríamos decir pues también con los contenidos. Y pensemos que hoy hablamos también de medios y de una recepción muchas veces más individual que masiva. Es más, yo no sé si tendríamos que poner también en la mesa esta discusión de la desaparición de las audiencias masivas o podemos seguir hablando de audiencias masivas más bien dispersas, fragmentadas, segmentadas, no lo sé. El chiste está que en este entorno, perdón, de plataformas y redes sociodigitales, pues los medios públicos también tienen que estar preparados para dar un sentido distinto, me parece a mí, al uso que hace el mercado de los Big Data, por ejemplo, del manejo de algoritmos, para enfrentar nuevas formas de consumo y de producción de contenidos, privilegiando desde luego en todo momento pues el valor de lo público, que me parece que es sumamente importante pensar en cómo en este nuevo entorno digital podemos hablar del valor de lo público, podemos establecer nuevas formas de relación con los medios, nuevos diálogos, nuevas conversaciones con los y las ciudadanas, cómo pensamos en fortalecer los derechos de las audiencias, ya no solo en lo que tradicionalmente hemos conocido como medios masivos de comunicación, sino en este entorno digital tan diverso, tan cambiante, con tantas entradas y salidas de contenidos, de plataformas, de interacción y demás. Y también con tantas malas prácticas, con tanta concentración, con todos esos vicios que hemos criticado y que hemos documentado tantas veces de los medios masivos de comunicación. Entonces ahí, cómo los medios públicos pueden hacer hoy en día la diferencia, desde luego para fortalecer siempre los derechos de las audiencias y no solo alimentando la pluralidad y la diversidad, sino también fortaleciendo la independencia y la transparencia y la rendición de cuentas. Cómo cambiar la narrativa, porque me parece que no basta con cambiar al protagonista de las historias, ¿no? Sino hay que cambiar también el enfoque, la mirada, la narrativa, el sustento de esa narrativa que desde luego surge de la realidad misma, donde están precisamente los problemas que son transversales como la desigualdad misma, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que ponernos a trabajar para documentar, pero sobre todo para establecer nuevas formas de relación
con estas audiencias, para mirar ahora sí desde las audiencias y conocer esas necesidades. Esto no quiere decir vayamos a preguntarles a las audiencias qué quieren de contenidos o qué quieren tener en los medios y demás, sino establecer esta conversación y contextualizar pues todas estas desigualdades y todas estas diferencias que ha habido en la relación entre medios y ciudadanos y ciudadanas en su modalidad de audiencia. Me quedo hasta aquí y seguimos con la conversación. Muchísimas gracias, Patti. No cabe duda que con tu participación contribuyes a complejizar el panorama. Hasta hace unos pocos años había más o menos una claridad en relación con los derechos de las audiencias que con que estuvieran escritos, que estuvieran en la ley e identificar cuáles eran las entidades renuentes a su aplicación para entonces trabajar en esos términos. Pero cuando tú ya hablas de las características contemporáneas que tienen las audiencias, merced a sus consumos, a su participación, a su protagonismo, y mencionaste de una manera muy particular a sus propias resistencias, pues el panorama ya se complejiza. Tenemos bien identificado, en el caso de los derechos de las audiencias, que sí, los medios son los entes obligados, pero la ciudadanía en conjunto y ayer decía nuestro ponente conferencista magistral hablaba de que los derechos de las audiencias son derechos personalísimos, que entonces sí tienen una dimensión común, amplia del conglomerado social, pero aterrizan en la individualidad de cada persona, ¿no? Y eso les da una complejización verdaderamente interesante para el tema de la mesa, pero también abrumadora en términos sociales y políticos y de análisis. Veremos cómo vamos interrelacionando los temas, cómo se va complejizando, además, también el asunto. Y le pediríamos a Leida Calleja, por favor, en tus próximos 10 minutos, te quisiéramos escuchar cuáles son tus planteamientos que pones sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, querida Hilda. Gracias, Jerónimo, Pati. Es un placer siempre estar con ustedes. Em, pues a mí me toca hablar en mi experiencia estando en los dos bandos, digamos, porque me ha tocado ser directora general de un medio público como es el IMED y ahora me toca estar como defensora de las audiencias de un canal de televisión pública. Entonces, me ha tocado estar de los dos lados y me gustaría un poco compartirles algunas de las cosas que he podido observar a lo largo de este tiempo. Em, Ciertamente existe poca participación de las audiencias, eso es cierto, pero también cuando hay mayor participación, reflejan la misma polarización que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, a mí me ocurría con el noticiero estelar que teníamos a nivel nacional, en esta intención de tener pluralidad de voces, si entrevistábamos a alguien de un partido azul, nos venían todos los reclamos de que estábamos en contra del partido Guinda. Cuando sacábamos información que tenía que ver con el partido Guinda, entonces se nos venían encima diciendo que éramos unos oficialistas. Entonces, de alguna manera, las audiencias en este entorno de polarización se enganchan en esa polarización y desconocen realmente lo que significan sus derechos como audiencia. Más allá del tema de que no me avisaron del cambio del horario o no se escucha bien la señal, ¿no? No recibimos, digamos, una demanda más concreta para mejorar los contenidos de los medios públicos, ¿no? Y hay una cierta lógica, o sea, los derechos de las audiencias en México tienen poco tiempo de existencia, ¿no? Y además no ha habido un esfuerzo institucional, y me refiero
al propio IFT y ahora la CRT o el gobierno federal en tener una política de Estado de que expliquemos realmente qué significan los derechos de las audiencias, ¿no? Que incluso muchas veces se utilizan pues para dirimir problemas laborales y hay que decirle muchas veces a la gente que nosotros no tenemos facultad para dirimir esos temas, que los derechos de las audiencias es un mecanismo extrajudicial que no va a tribunales, sino que lo que hace es conciliar, ubicar problemas de procesos y ver dónde se están violando derechos. Em, Me parece bueno que ahora le dicen la nueva ley, pero yo digo que es la ley reformada, la de 2014, ahora 2025, em, donde se recuperan algunos derechos de las audiencias. Habrá que ver cuáles van a ser los lineamientos que va a sacar la nueva Comisión de Regulación y Telecomunicaciones, y allí se pondrá mucho a prueba el tema de la independencia, me parece, ¿no? Eh, y bueno, habrá que decir que quien más ha combatido estos derechos ha sido la industria de la radio y la televisión, que todo el tiempo lo ha manejado como un tema de censura, cuando no tiene nada que ver con los temas de censura. Eh, y me parece que no solamente el tema de los nuevos lineamientos nos va a decir un poco por dónde va a venir la política del Estado o del gobierno ahora en términos de la independencia, sino también en términos de los mecanismos para aterrizarlos, porque ahí es siempre donde está la clave, ¿no? Si esos mecanismos son poco claros, no tienen transparencia, son confusos, vagos, pues ahí estaremos viendo el compromiso o no de la CRT para hacer cumplir realmente los derechos de las audiencias. A mí me parece también que tenemos un problema al interior de los propios medios de comunicación, porque no todas las áreas conocen necesariamente qué son los derechos de las audiencias. Eh, digamos, actualmente estoy haciendo algunos talleres en el Canal 22 precisamente para darles una dimensión sobre esto a todas las áreas posibles, pero desde un enfoque de derechos humanos, partiendo de este principio de los derechos humanos de que son interdependientes. Cuando violamos un derecho humano, no solamente se viola ese derecho humano, sino todos los derechos asociados. Y en este caso, con las audiencias y con lo que nosotros trabajamos, que son los medios, se viola no solamente en algunos casos este derecho individualísimo que es la libertad de expresión, pero también la dimensión colectiva que es el derecho a la información. Entonces, de hecho, llaman al derecho a la información, le llaman el derecho llave, el derecho pivote, porque una vez que ese no se cumple, hay muchos otros derechos que no se pueden habilitar o exigir, porque si no conoces que lo tienes, pues simplemente no lo defiendes, no lo reclamas, ¿no? Y puede tener significaciones no solamente con el tema del derecho a la información y el conocimiento, a veces van concatenados con el tema de derechos culturales, del derecho al trabajo, del derecho a un medio ambiente sano, de derechos civiles y políticos. Entonces me parece que cuando le damos esa dimensión, la gente dentro de los medios y también las propias audiencias entienden la dimensión un poco más, en mi experiencia, entienden un poco más por qué tienen esta importancia los derechos de las audiencias, que no son derechos aislados nada más para quejarse de por qué no pasó el programa en el horario que tenía que pasar, o qué significa realmente tener contenidos plurales y diversos. Son lo mismo, son sinónimos, se complementan.
y porque finalmente la capacidad para exigir derechos tiene que ver con una capacidad de participación social y política. En la medida que yo no participo, no estoy habilitando esos derechos. Y también en especial cuando esas quejas vienen de ciertos actores subordinados en términos sociales, económicos y mediáticos, les da una presencia que les permite visibilizar sus problemáticas. Entonces, me parece que es duro lo que voy a decir, pero necesitamos hacer mucho trabajo de hormiguita todavía, ¿no? Eh, digamos, como dice Patti, ¿no hemos logrado la masificación? No, no la hemos logrado. Es complicado porque incluso los alcances de los medios públicos son muy limitados, no solamente en términos financieros, también en términos de cobertura, ¿no? La cobertura geográfica es escasa. Salvo algún par de canales, el resto de los medios públicos tiene coberturas escasas, tiene presupuestos escasos, tiene personal escaso. Entonces, digamos, ahí no ha habido pues una voluntad, no una voluntad, porque no me parece que sea una cuestión de voluntad, no ha habido una responsabilidad de cumplir la obligación del Estado mexicano de tener medios públicos con suficiente solvencia económica, con cobertura geográfica, etcétera, etcétera. Em, y yo lo que me parece, lo que terminaría diciendo también, es que el acercamiento a las audiencias no solamente es a través de las campañas, de las conferencias que podamos dar, también hay un tema de qué tanto los medios, la radio, la televisión, o llamémosle otro tipo de plataforma, nos acercamos a nuestras propias audiencias. Cuando les decimos a nuestras audiencias, vengan a conocer el canal, los invitamos. Nosotros les damos, más aparte de las visitas guiadas que muy poca gente sabe que existen, los académicos lo piden mucho y se agradece bastante, por cierto, sobre todo los académicos de comunicación. Pero no hay, digamos, como una convocatoria abierta, metodología, proyecto de más mediano y largo alcance como para acercarse a las audiencias. Y por último, y aquí lo dejaría, es que en México tenemos un problema, para mí, en mi opinión, en términos de prospectiva regulatoria. Seguimos regulando en función de plataformas y no en función de servicios. Entonces, claro, hay un reclamo que se dice, bueno, es que los derechos de las audiencias solamente están en la radio, la televisión y la televisión restringida, ¿no? No está en otras plataformas, que es donde están realmente las juventudes y las infancias, que eso además ni siquiera está regulado, ¿no? Entonces, creo que vamos a seguir teniendo falencias regulatorias de política pública, parches, mientras sigamos con esta lógica de regular por plataforma tecnológica y no por servicios, que incluye servicios asociados independientemente de la plataforma donde estés, ¿no? O sea, si los contenidos de un canal público, una radio pública, están en YouTube o en Spotify, todo bien, pero esas plataformas también tendrían que cumplir con parámetros de los derechos de las audiencias. Lo mismo que el streaming, cuando vemos series y películas, ¿no? Entonces, yo diría que mientras no salvemos esa lógica de normar por plataforma tecnológica y no por servicios, más en un momento de convergencia tan importante, de convergencia tecnológica tan importante, que además se va a seguir dando. Hoy son estos medios, mañana aparecerán otros. Entonces, hay que legislar los derechos no sobre por qué plataforma se transmite, sino por qué servicios se otorgan. Eh, y en ese sentido tendríamos una mayor ampliación de los derechos de las audiencias. Y tendríamos también posibilidad de tener la conexión con otros actores, con jóvenes, con infancias, etcétera.
Yo lo dejaría hasta ahí. Me parece que es inevitable que tengamos que ver el contexto político para saber, y del poder, por supuesto, para saber cómo funcionan las defensorías, cómo funciona em, el andamiaje institucional y de política pública, ¿no? Creo que anteriormente el IFT hizo esfuerzos muy importantes, pero me parece que totalmente pequeños, que no alcanzaron, eh, sobre todo por los lineamientos que sacó, que a nadie nos gustó, ¿no? Y por un montón de litigios que hubo a favor y en contra, y que bueno, estamos en una oportunidad y me parece que hay que tener mucha atención, porque si habrá que reclamar en el caso de que los nuevos lineamientos no cumplan con las expectativas, pues vamos a tener que reclamar que lo haga en función de lo que se reconoce incluso como un derecho constitucional. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Este acento entre la actividad de la Defensoría y la posibilidad de dar respuesta desde lo público, desde las instituciones, desde los medios públicos, es una dimensión también súper importante, porque nos queda claro que en México no todos los medios públicos son iguales. Están los medios públicos del ámbito federal, Canal 11, Canal 22, Radio Educación, el IMER, los de carácter local, el Canal 21, el Canal del Congreso también como medio federal, pero están también los medios que dependen de los gobiernos de los estados, están los medios de comunicación, fundamentalmente radio, de las universidades. Entonces ahí tenemos como un panorama que, si a la complejidad le faltaba, se suman a este panorama dificultoso. No es lo mismo hablar de el equipo técnico, del personal que tiene Canal 22, al que tiene la radio y televisión de Veracruz, por decir algo. Aumentando que en este inevitable panorama político que hay que considerar, en los estados todavía la palabra y la presencia del poder ejecutivo local es definitivo al 95% para las decisiones que tome el medio público del Estado, ¿no? Entonces, habrá que también considerar esto y, como tú mencionabas, la posibilidad de que los equipos de producción de los medios públicos, no públicos, yo diría hasta comunitarios y de uso social, indígena, afromexicano, etcétera, tuvieran este conocimiento, capacitación sobre los derechos de las audiencias, porque puede ser muy fácil decir, sigamos produciendo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Total, si alguien se queja, pues que se queje y ya después vemos. Valdría la pena la reflexión al interior de los medios de comunicación sobre esta perspectiva de derechos, ¿no? Decía el filósofo español Daniel Innerarity en el ambiente este de los cambios en la narrativa que nos lleva el tiempo contemporáneo, que le habían preguntado si, bueno, ahora resulta que íbamos a tener que dejar de reírnos de lo que siempre nos hemos reído. Y él dice, pues sí, sí, efectivamente, hay cosas que ahora son intransitables en nombre de, diríamos en México, la picardía nacional, ¿no? En los medios, por ejemplo. Entonces, bueno, los derechos de las audiencias van acompañando los cambios en el panorama cultural, en el panorama de las mentalidades y, por supuesto, en el panorama de lo político. Les pediría, como parte de la dinámica, una reacción, un apunte, Jerónimo, sobre lo que ha mencionado Patti y Aleida, después Patti sobre lo que ha mencionado Jerónimo y Aleida en la misma dinámica, ¿no? Para enriquecer, para poner puntos de confluencia o puntos en los que podamos encontrar quizá alguna discrepancia. Jerónimo, por favor. Lo hemos conversado tanto que es difícil no acordar. Pero quisiera rebotar cuatro o cinco cosas. La primera, que el imaginario que las defensorías y los derechos de las audiencias son contra los medios. Y me parece que no, que eso también tiene que ver con lo que Aleida estaba subrayando de
cómo trabajar pedagógicamente con las audiencias, en términos de entender de qué se trata, ¿no? La idea lo ponía en el plano del Estado, de las diferentes instancias del Estado, pero también en la academia y otras organizaciones que no sean estatales, deberíamos estar en esa pelea de hormiga, como decía, ¿no? Ese trabajo de hormiga que decía Leida. Y yo quisiera subrayar eso porque también hemos construido, y ahí asumo las responsabilidades del lugar de la academia, una percepción de, primero arrogándonos la crítica, ¿no? De lo que hacen los medios con las audiencias y muy poco conociendo, como decía Patricia, qué hacen las audiencias con los medios. De eso tenemos muy poca información históricamente. Eh, pero también en la construcción de este imaginario de que los medios son el enemigo, ya sean públicos, privados, gubernamentales, comerciales, comunitarios, no importa, son el enemigo. Y hay que transformarlos, ¿no? Quizás la transformación es del proceso, ¿no? De la relación, medios-audiencia, y por supuesto que los medios han hecho sus cosas, no los vamos a indultar ahora, ¿no? Pero me parece que tampoco hay que tirar el niño con la bañera, ¿no? Con el agua sucia. Ese es el primer punto que quisiera colocar, porque eso nos llevaría a trabajar sobre los derechos y de las audiencias y la relación con los medios desde otro lugar. Porque si no, y Aleida planteaba la coartada que la industria, ¿no?, ha establecido en torno de que los derechos afectan la libertad de expresión, ¿no? Y nada más lejano que eso ya lo sabemos. Eh, pero tampoco lo han utilizado en términos de, bueno, ¿cómo construimos otro tipo de relación? Y ahí voy al siguiente punto, ¿no? Esta distancia entre la posibilidad, la potencia de ser más que audiencias o de dejar de ser un tipo de audiencias en relación con las audiencias como hemos sido construidos, ¿no? Más desde el lugar de la reacción, aunque eso no quiere decir que no fuéramos inteligentes o interpeláramos los contenidos, en fin, y resistiéramos, pero siempre desde un lugar de quien recibía la propuesta y no desde un lugar de interlocución. Y eso me parece que tiene que ver también no solo con la responsabilidad de alfabetizar a la ciudadanía en torno a los derechos de las audiencias, sino con el desfase entre, como decía Leida, y Patti también subrayaba que tenemos que pensar en esta lógica del ecosistema de medios y plataformas digitales en el cual hoy nos desarrollamos, entre la aceleración del cambio tecnológico y la lentitud del cambio cultural, ¿no? Y ahí entran, por supuesto, que variables generacionales y otros elementos, por supuesto, variables estructurales, ¿no? No todas y todos, ¿sí?, nos vinculamos con el entorno sociodigital de la misma manera. E insisto, entonces, una cosa es la potencia de la participación, ¿no? La posibilidad de participar que hace 30 años, sin ir más lejos, no teníamos, o 20, ¿no? Si ponemos en Facebook el punto de partida de lo sociodigital. Y otra cosa es la participación, cómo se ha ido construyendo, ¿no? Y ahí me parece que medio vaso vacío, medio vaso lleno, ¿no? Es decir, creo que tenemos generaciones ya con mucha sapiencia en términos de cómo usar este terreno, exigir derechos, enarbolar causas y llevarlas adelante, y otra parte, quizás la mayor parte de la ciudadanía, sin saber cómo, sin tener destrezas y habilidades. Y aquí quisiera señalar un tercer punto. Gatti subrayó la idea de la fragmentación. Y creo que para los medios públicos, también pensando prospectivamente, mientras para los medios comerciales la pérdida de audiencia significa la crisis del modelo de negocio y por tanto su viabilidad, ¿no? La pertinencia de seguir existiendo como medios. Para los medios públicos ese no es un problema y por tanto es una oportunidad. Y ahí me parece que frente a la avasallante fragmentación, ¿cuál es la necesidad de poder construir un espacio común, ¿no? De volver a construir, no necesariamente pasando por la lógica de lo masivo, ¿no? De anular la diferencia, pero sí en la construcción de lo común, qué es lo que tenemos en común,
¿no? Y eso no tiene que ver con solamente variables identitarias que pueden terminar en lo xenófobo, ¿sí? O en un nacionalismo barato, que tiene que ver con la construcción de la cosa en común, de lo que tenemos en común, de lo que nos interesa, de unas agendas. Y entonces, bueno, evidentemente, Bad Bunny nuclea más, digamos, lo que les está pasando en Estados Unidos a los latinos que lo que los medios públicos aquí, que somos los emisores de migrantes, ¿no? Estamos haciendo, ¿no? Estamos dialogando con, no sé, son problemas comunes que no estamos atendiendo, no estamos logrando construir espacios comunes que me parece relevante asumir. En ese contexto, creo que si bien es imprescindible buscar y promover y alfabetizar, ¿no? En torno a los derechos, eso no debería quitarnos la mira sobre qué es lo que tendríamos que hacer también sobre la propuesta de los medios, ¿no? Yo arrancaba con eh, no lo volvamos el enemigo, no los indultemos, pero hay cosas que hay que hacer, ¿sí? Aún sin una participación como la que desearíamos de las audiencias en términos de propuesta, como decía Leida, lo cierto es que los medios no pueden estar, digamos, esperando que las audiencias participen o le digan y le señalen qué para corregir o para transformar sus propuestas, ¿no? Y ahí solamente quería, digamos, para no quedarnos o quedarme yo todo el tiempo con esta valencia negativa, eh, por ejemplo, la oportunidad que han tenido nuestros estudiantes en la universidad de construir un espacio, y voy a hablar de un proyecto específico con Canal 21, que desarrollaron, ya va por la tercera temporada, un proyecto que se llama No me joven, ¿no? No me joven es como que no me ningunees por ser joven, ¿no? Y les dieron la oportunidad de hacer todo, ¿no? De construir, digamos, la agenda sin definición de una línea editorial, con una perspectiva de los universitarios, no solo de la UAM, sino que salieron a interpelar a universitarios de otras universidades. Sí, los espacios también están, ¿no? Y vuelvo a esta idea de que no necesariamente, aunque no son lo que quisiéramos, o lo que pretendíamos que, o el cambio es tan rápido como lo que hubiéramos pretendido, o incluso el no cambio, ¿no? También hay fisuras, también hay brechas, y eso me parece que hay que saludarlas y hay que impulsarlas y hay que aprovecharlas. Por ejemplo, Mea Culpa, la directora de Canal 14 nos dijo, tienen la madrugada para ustedes, ¿no? Y es uno de los espacios donde tenemos más audiencia, ¿no? Tenemos más audiencia en la madrugada que el resto del día. Y la verdad, no lo hemos explotado. Vayan ahí, experimenten, presenten formatos, ideas, agenda. Y entonces, a veces, no solo pasa por exigir a los medios que cambien, tenemos que generar otras formas de participación también nosotros, desde otro lado, y por supuesto que quienes trabajamos con jóvenes tenemos una gran responsabilidad, me parece. Entonces, quería colocarlo desde ahí también, para no asumir siempre el reclamo, ¿no? De lo que tendrían que hacer, de un deber ser que pretendemos se instituya, cuando en realidad es una lógica relacional la que va a definir qué forma de, o qué tipo, qué modelo de comunicación, qué tipo de procesos de comunicación impulsamos frente a muchas cosas que evidentemente han sido inerciales y siguen estando ahí. Por ahí lo dejo. Muchas gracias, Jerónimo. Tenemos otro elemento, pues, para el análisis, sin dejar de lado la responsabilidad del Estado en todo este asunto, ¿no? Porque si bien es cierto que los chicos, las chicas de la universidad pueden tener mucho interés en hacer producción y apropiarse literalmente del medio y darse a conocer, etcétera, etcétera. El Estado no puede hacerse a un lado de su responsabilidad esperando que todo mundo produzca gratuitamente, ¿no? No puede hacerse a un lado esperando que a ver quién paga la luz, como en el caso de Radio Educación. No puede estar esperando el Estado a ver quién viene a querer producir programas que por mucha ciudadanización que signifique, crean tensiones con una formación profesional
y la posibilidad de un ofrecimiento de medios públicos maduros, serios, con contenidos que tienen precisamente un respaldo institucional atrás. Ya lo decías desde el principio, no está alcanzando con tener vocación, con tener ganas y con tener creatividad, porque esto se acaba frente a los embates de la realidad, ¿no? Ahí lo mencionaba Leida muy claramente, el Estado mexicano, no este gobierno, sino el Estado mexicano en su conjunto, ha abdicado su responsabilidad en relación con los medios públicos, ya sea porque los quiere acercar a su esfera como voceros acríticos de un solo discurso, o porque en un momento dado el Estado le pareció mejor hacer acuerdos con los medios de comunicación de uso comercial. Le pareció mejor poner ahí el presupuesto público de comunicación, ¿no? Entonces, por donde quiera que se le vea, el Estado tiene una obligación en ese sentido y sí, por supuesto, abrir espacios a la ciudadanía, que nos encantaría hacer programas, pero que no podemos sostener el medio de esa manera, ¿no? Es como vengan a hacer programas de radio y para vivir hagan otra cosa, ¿no? Hay también un grupo muy nutrido y muy grande de profesionales, en el caso de los medios públicos, que el propio Estado ha propiciado, ha creado, ha fortalecido. Y entonces, bueno, el Estado tendría que aprovechar esa propia inversión, diría yo. Patti, ¿cómo estarías colocándote ya en este segundo momento? Bueno, a mí me parece muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque efectivamente, o sea, el Estado sí tendría que estar, ¿no? Responsabilizándose de lo que queremos sea, más bien de crear las condiciones para que la libertad de expresión, para que los derechos individuales fundamentales y los derechos humanos se cumplan, tengan un cauce, se concreticen. Y ahí, pues lo hemos dicho durante muchos años, los medios públicos los hemos visto como ese espacio que puede propiciar esas condiciones para que se cumplan estos derechos, ¿no? Y efectivamente, o sea, qué bueno que en el Canal 21 se abra este espacio y creo que se han abierto en otras ocasiones, en otros medios de comunicación, pero tampoco eso soluciona muchas veces los problemas ni de los derechos de las audiencias, ¿no? Ni la problemática en la que muchas veces estos medios sucumben. Es decir, cómo evitar, lo hemos dicho históricamente, que estos medios sean tan vulnerables ante los cambios políticos, ante los vaivenes de los gobiernos en turno o de los partidos en el poder, pues ha sido una lucha constante, un señalamiento constante, y eso es en México y en América Latina una condición que no se ha podido salvaguardar, ¿no? Y ahí pues nos podemos ir a las raíces de todo esto y seguimos buscando la manera de cómo blindar a los medios públicos, de cómo sacarlos de esa lógica gubernamental, sexenal y demás. Y hasta ahora no ha habido manera, ¿no? Avanzamos 3 pasos y regresamos 4 y luego volvemos a avanzar otro poco y viene el cambio y eso es historia de América Latina, ¿no? Entonces, sí, ¿qué hay? Y yo ahora pienso, yo fui totalmente una convencida de que los consejos ciudadanos eran la piedra angular para cambiar la estructura de gobierno de los medios, y de gestión de los medios y para hacer como un frente común frente a los embates de los gobiernos en turno, pero tampoco fue así, ¿no? Tampoco ha sido así. Eso no quiere decir que desaparezcan, al contrario, tenemos que fortalecer esas estructuras ciudadanas y habilitarlas y crear las condiciones para que éstas funcionen adecuadamente, más ahora cuando no tenemos instituciones que garanticen o que nos acompañen a exigir la garantía de nuestros derechos, ¿no? Podríamos diferir en muchas cosas con el IFT, yo lo dije muchas veces públicamente también, y
pero no, eso es una cuestión de la gestión de quienes estaban en el IFT, y otra cosa es que desaparezca la institucionalidad que garantiza ciertos derechos, como también el Instituto de la Transparencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, y me parece muy, muy importante lo que decías, Jero, sobre ponernos de acuerdo en eso común, ¿no? Y qué es hoy en día lo común. Y me parece que efectivamente hoy más que nunca necesitamos de esa puesta en el eje de la vida pública, de la vida social, pues esto de lo común, que no puede ser otra cosa más que la construcción de la diversidad, de la pluralidad. Es decir, eso común no es que todos pensemos igual, todos actuemos igual, no critiquemos nada. No, es esa aceptación y convivencia entre los diferentes, y esas garantías para que esas diferencias puedan tener un buen cauce en una vida social, en una vida justa, en una vida igualitaria, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental. Necesitamos, o sea, mientras las redes y todo este entorno de medios ahora, de servicios y de plataformas y de redes sociodigitales y de streaming y de todo esto, cada vez son prácticas mucho más individuales, ¿no? Digo, esta que ahora cada quien en el iPad o en el teléfono o lo que tengas pueda ver en una familia, cada quien pueda ver su contenido, ¿no? Con sus audífonos, y se acabó. Cada quien ve lo que quiere, ¿no? Entonces, sí, en toda la tendencia que hoy tenemos en estos medios, pues va hacia la fragmentación, hacia la individualización, hacia la monetización pues, de nuestros datos, de muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo pensamos en esa cohesión social? ¿Cómo en ese ámbito hoy en día los medios de comunicación de carácter público pueden contribuir a esa cohesión social desde la pluralidad, desde la diversidad, ¿no? Desde la independencia? Y la creatividad me parece otro eje fundamental, pero esa creatividad no puede haber si no hay independencia editorial. O sea, ahí se muela cualquier creatividad o cualquier innovación, ¿no? Entonces, me parece que eso es bien importante, y ahí iría también a lo que decía Leida hace un momento, ¿no? Cuando las audiencias reproducen esa polarización que hay en la sociedad misma, pero yo me pregunto, ¿y no la hay también en estos canales públicos? Es decir, ¿qué están haciendo estos canales públicos o estos medios públicos para contribuir a la no polarización de los discursos? Si todo está siendo o es blanco o es negro, o es bueno o es malo, o es el pasado que no sirve y es el presente que sí sirve. O sea, todo el tiempo es una polarización en el discurso político. ¿Cómo queremos entonces que esa polarización no esté reproducida también en estas participaciones o en esta visión social que hoy en día tenemos, ¿no? Creo que si bien hemos a veces, y eso también yo me hago cargo desde la academia, a veces hemos romantizado, hemos sido muy románticos en decir, claro, y entonces ahora cambiamos a los actores de las series, y ahora pues son los indígenas los que van a estar en las pantallas, y son también la diversidad sexual, y son también las mujeres, y son, sí, pero las historias siguen siendo las mismas porque esa estructura social pues no cambia del todo, ¿no? Hay cosas que sí cambian en el discurso, y hay cosas que sí van haciendo mella, ¿no? Como esto de, y entonces ya no nos vamos a reír de lo que siempre nos reíamos, pues resulta que ya no, ¿no? Pero como eso ha ido cambiando poco a poco, a lo mejor muy lentamente, en el ámbito de lo social, pues tiene que verse reflejado en algún momento en todo lo demás que hacemos, ¿no? Creo que seguimos tenemos que seguir más bien picando piedra, no hay más. Cuando creíamos que podíamos, este, pues disfrutar de algunas cosas, resulta que no. Tenemos que seguir caminando, haciendo los diagnósticos, porque sin los datos, sin las evidencias, sin la documentación de lo que está pasando, todo se queda como en el aire, ¿no? Entonces, me parece que ahí
las organizaciones sociales, la academia, junto con los medios, en este caso los medios públicos y los medios comunitarios, tenemos que trabajar juntos y tenemos que avanzar en los diagnósticos, en las evaluaciones, en las maneras de también tener un dictamen de lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, sin rasgarse las vestiduras, pues, que permita ir avanzando hacia una visión, pues, mucho más, quiero decir, de participación social, pero sobre todo de calidad de la comunicación y de condiciones para ejercer estos derechos que tanto trabajo ha costado encaminar, socializar, poner en las normas jurídicas, en fin, ¿no? Creo que ahí vale la pena trabajar mucho y también trabajar mucho desde nuestras instituciones y nuestras universidades. Hilda, tú decías, no son lo mismo todos los medios y me parece que eso es una afirmación que hay que establecer desde el principio cuando hablamos de medios públicos, ¿no? Porque no todos tienen las mismas responsabilidades, no todos tienen la misma infraestructura, ni el mismo presupuesto, ni los mismos alcances. Entonces, a cada uno le toca determinadas tareas, enfrentar determinadas batallas, pero en conjunto, pues podemos tener muchísimas más opciones de contenidos siempre y cuando no se sigan esas cadenas, esas, este, esa repetición y repetición de los mismos contenidos en todos los canales, ¿no? Porque lo que se está quedando fuera, pues es precisamente esa diversidad de contenidos, de perfil de cada uno de los canales, de oferta de diferentes contenidos. Lo dejo aquí, hay muchas cosas que discutir, ¿no? Al respecto, pero bueno, me parece que pensar en lo común desde la diversidad y desde la pluralidad es fundamental. Muchas gracias, Patti. Aleida, en la segunda oportunidad al micrófono, te pediríamos también tu siguiente participación y pasaríamos, si les parece bien, a comentarios, preguntas. Ya tenemos un par de preguntas, de comentarios de nuestras audiencias y eso seguramente enriquecerá la perspectiva. Adelante, por favor, Aleida. Gracias. Me gustaría retomar esta parte que mencionó Jerónimo sobre la experiencia del Canal 21, que fue muy interesante, porque todo sucedió por una relación de precisamente un académico de la UAM, ¿no? Con gente del Canal 21, y me parece que dejar ese espacio de experimentación ha sido bastante bueno. Eh, yo no pondría formación profesional contra participación ciudadana. O sea, me parece que hay, obviamente no le vas a dejar a toda la gente, a los colectivos ciudadanos que armen la programación, a menos que el canal esté expresamente puesto para eso. Pero sí me parece que dejar espacios de experimentación y de participación puede resultar en algo bastante interesante. A mí me pasó en el Imer, o sea, había ahí una señal por internet que no se sabía qué hacer y dijimos, bueno, hay que experimentar. Y entonces iba la gente, y especialmente las personas jóvenes, a experimentar con la música, con formatos. Y terminó siendo un canal que después de internet, que después nos pedían que pudiéramos comercializar ahí, ¿no? Entonces, no siempre necesariamente hay que confrontar la formación profesional contra la participación. Hay equilibrios, hay formas. Lo que sí no se valdría es que querramos que todo el mundo trabaje gratis. Ahí sí, no. Por ahí no va el asunto. Em, A ver, yo concuerdo y entiendo muchas de las quejas que plantea Patti, y sí, y yo te diría, ¿se quejan las audiencias sobre eso? O sea, que a mí me tocó estar al frente, y aquí está Laura Martínez, que no me va a dejar mentir, porque en ese momento ella era la defensora de las audiencias del Imer.
que por cierto hay una violencia digital en contra de las mujeres defensoras bastante importante que a Laura le tocó sufrirla. O sea, esa violencia digital contra las mujeres se extiende en todos los ámbitos profesionales también. Em, y no había, digamos, no había esas quejas. Entonces, incluso cuando a mí ahora como defensora me dicen, pero ¿por qué no sacan los mismos trabajadores, ¿no? U otra gente? Pero ¿por qué no? Sí, pero no recibo yo como defensora una queja en específico sobre ese contenido. Entonces, ¿me pronuncio sin tener ese contenido? Porque estamos ahorita no en las líneas editoriales que plantean las direcciones de los medios de comunicación, sino qué nos toca hacer a las defensorías y los derechos de las audiencias en lo que toca nuestro papel, ¿no? Y la verdad no lo teníamos. Y yo hasta la fecha en el Canal 22 no he recibido algunas quejas que tienen otras personas, pero que no me llega como queja directamente a la defensoría. Entonces, nosotros, digamos, tenemos que actuar ex post, no ex ante, ¿no? Tiene que haberse transmitido, tiene que haber una queja en específico y entonces le damos trámite, ¿no? Y que, insisto, es un mecanismo extrajudicial. O sea, lo que intenta es que se corrijan errores, procesos, etcétera, pero esto no se dirime en tribunales, ¿no? Entonces, cuando Patti dice, avanzamos uno y retrocedemos dos en esto, ¿no? En todos los derechos. Veamos el tema del derecho a decidir, ¿no? Ganamos uno, retrocedemos dos. Y me parece que es una pelea permanente, porque, claro, son los intereses en disputa, ¿no? Políticos, etcétera, y hablemos de la libertad de expresión en general. Habíamos logrado como varias cosas, y no solamente en México, sino en el mundo, y ahora estamos para atrás como tres pasos, ¿no? Incluyendo cómo funcionan las plataformas digitales, que sus propios algoritmos usan la polarización. Y eso está demostrado, hay estudios, ¿no? O sea, es multiactor, no hay un solo actor, por eso se vuelve tan complejo a la hora que entran las big techs que le llamamos, que la verdad, en general, hacen su modelo de negocio como quieran, aplastando derechos, muchos de ellos informativos, de libertad de expresión, o sea, manipulando el debate y el espacio público. Y en esa no las ganan con las juventudes, ¿no? Porque entonces si están todo el tiempo expuestas a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los medios públicos sí tenemos que hacer mucho trabajo de alfabetización informacional, ¿no? No solamente, digamos, de la radio y televisión, sino de otras plataformas. Y luego se mete otra cosa, y aquí Hilda no me dejará mentir, eh, que la complejidad de la administración pública, eh, que aplicada a los medios públicos, es como una camisa de fuerza, ¿no? O sea, no te permite rápidamente hacer cambios, etcétera. No es ninguna justificación, ¿eh? Ojo, es una realidad de la que hay que hacernos cargo y donde también habría que exigir que ciertos mecanismos de esa complejidad de la administración pública no se puede también aplicar a tabla raja a un medio público. No es lo mismo aplicarle esa normatividad a un, qué sé yo, a una central eléctrica que a un medio de comunicación. Y se aplica a tabla rasa, ¿no? Entonces, sin comprender la naturaleza de los medios públicos, sin comprender esta responsabilidad que tienen en términos de pluralismo, diversidad, derecho a la información,
etcétera, ¿no? Entonces, insisto, vamos a tener que seguir haciendo el trabajo de hormiga. Creo que hay razón en las críticas que se están exponiendo, pero también creo que tenemos problemas estructurales que sí hay que poner siguiendo poniendo sobre la mesa, porque si no arreglamos esos problemas estructurales, vamos a tener, como dice Patti, un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no? Mm. Hasta ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Aleida. Pues el panorama es harto complicado y por supuesto que es muy interesante. Y como vemos en el tema de este panel, derechos de las audiencias, defensorías, medios públicos, hay como tema específico una serie de elementos que se entrecruzan y se han entrecruzado siempre, aun cuando dejemos de lado las diferencias o las críticas a los medios de uso comercial o dejemos de lado para fines de análisis, me estoy refiriendo a los medios comunitarios o a los medios de uso social, esta complejidad propia de los medios públicos alcanza muchas esferas del debate, ¿no? Y muy seguramente estaríamos esperando que, como lo mencionas, Aleida, el ámbito de la administración pública en materia de medios de comunicación es una asignatura súper pendiente del Estado mexicano que no ha querido, no ha podido o no ha tenido el tiempo en medio de la emergencia siempre de todo, de poder sentarse y señalar que los medios de comunicación de uso público son parte incluso de de este cemento que construye lo nacional, ¿no? Son parte de este panorama cultural que hoy se ha configurado y se ya comprende como algo estratégico. La cultura ya no es más un elemento de segunda categoría, menos importante que la economía, que la política o que el petróleo, sino que está pues al mismo nivel. Entonces habría que buscar, impulsar estas investigaciones, estos trabajos y esta crítica sobre la administración pública. Entre las preguntas, damos paso entonces a ello. Nos dice Adriana Solórzano, el Estado nunca ha esperado que un tercero pague la luz en el caso de radioeducación. Que bueno, me alegro que efectivamente no sea. Sabemos por lo que a través de los medios se ha conocido que es Hacienda quien no ha dado los recursos en forma y tiempo pertinente, que regresamos a esto que tú mencionabas, Aleida, ¿no? La administración pública y el manejo de los presupuestos. Eh, Adriana Solórzano también nos dice, me parece que el doctor Repol no se refería a las producciones de estudiantes o ciudadanas, a que las producciones de estudiantes o ciudadanas sustituyan el trabajo de producción de los medios públicos. Pero lo público es lo ciudadano y el dar espacio a las producciones independientes y a las voces ciudadanas es parte de la función, ciertamente. Y Jerónimo anota Sí, también sí. en el chat, tal cual, ¿no? No, y ahí, digamos, yo subrayaría, pero no es una opción, ¿no? Debería ser algo mucho más frecuente. Y Aleida decía, bueno, tuvimos esta oportunidad, abrimos esta frecuencia para experimentar. Yo creo que también hay ahí mucha improvisación en términos de qué espacios se abren, cuándo se abren, por qué se abren, ¿no? O si realmente hay una intencionalidad de abrir la puerta a producciones independientes, con lo complejo que eso es, lo sabemos, eh, pero que nos permitiría tener, como decía Patti en algún momento, la posibilidad de un espacio de encuentro en torno a lo diferente, a lo diverso. Eh, y ahí me parece que hay una responsabilidad también de pensar estratégicamente esos espacios, ¿no? ¿Quién Claro. los ocupa? ¿Cómo los ocupa? ¿Por qué? ¿Qué vamos a privilegiar ahí? ¿Vamos a hacer una cámara de eco más que reproduzca la polarización? ¿O vamos a construir un espacio de respeto a lo diverso, al encuentro, a la cohesión? Y ahí me parece que hay cosas que hacer, insisto, que no se limiten a la reacción, ¿no? O a una oportunidad, como decía Leida, tuvimos este espacio porque alguien conocía a alguien que nos permitió abrir ese espacio. No debería ser casuístico, ¿no? Debería ser mucho más, insisto, estratégico, para que eso realmente empiece a cambiar.
la Claro. composición, ¿no? Sí. Bueno, en el IMER recién ha cambiado el perfil de lo que conocíamos como Radio Ciudadana, ¿no? Yo confío que de pronto haya una nueva propuesta valiosa, ¿no? Pero Radio Ciudadana en ese modelo que conocimos de hace un par de décadas, por lo menos, ya no existe como tal, ¿no? Entonces, a eso también tendríamos que apuntar en relación con la coherencia, la consistencia de estos proyectos. La maestra Sandra Fernández nos hace un comentario muy amplio y muy interesante que voy a rescatar en sus partes fundamentales. Ella nos dice que vivimos en una intersección entre el poder político y el derecho a la información en México. Hay un trinomio crítico. En un lado está en la primera línea el reconocimiento de la defensa académica y civil en la protección de los medios no comerciales. Ha sido fundamental esta perspectiva para entender por qué un medio público no debe ser una vocería del gobierno, ¿no? Y bueno, aquí tenemos desde la academia dos voces fundamentales en esa perspectiva, ¿no? Patricia Ortega, Jerónimo Repol y también, ya como lo ha mencionado, Aleida Calleja. Dice Sandra Fernández, la segunda línea es que históricamente seguimos sin un financiamiento independiente y blindado. Los medios públicos son vulnerables a los intereses y a los vaivenes del presupuesto federal. Se ha dicho muchas veces que las defensorías no deben ser simples buzones de quejas, sino espacios de educación política y comunicación que permitan a la ciudadanía cuestionar contenidos y empoderar a las audiencias. Y la tercera línea, nos dice, viene con una precarización operativa que sufren los medios que no se alinean completamente con la narrativa estatal. Señala también que, bueno, en el caso, por ejemplo, de los medios universitarios, ha habido recortes reales del 3, el 4%, que les deja, en ese caso, en una supervivencia técnica. Y entonces también señala que ante la reciente absorción de las funciones regulatorias por parte del Ejecutivo, ante la desaparición del IFT y la reconfiguración de las defensorías bajo una óptica de enunciación política oficial, pregunta, ¿cómo puede una defensoría de las audiencias garantizar pluralidad y el derecho a la crítica, cuando el órgano que la supervisa no es un ente autónomo, sino una extensión muchas veces de la agenda del gobierno en turno? La segunda pregunta tiene que ver con el tema de los presupuestos. El presupuesto 26 profundiza el recorte a la educación superior y pregunta, ¿es el reconocimiento legal de los derechos de las audiencias una victoria vacía si el Estado garantiza el derecho en el papel, pero retira el financiamiento para que los medios universitarios produzcan contenidos independientes de la narrativa gubernamental? Y la tercera pregunta que plantea es sobre las defensorías, precisamente. La labor de las defensorías hasta el momento y a todas luces ha sido, en el mayor de los casos con sus salvedades, una labor totalmente pasiva. Es decir, esperan a que alguien levante una queja, comentario o similar. Actualmente no hay métricas o un instrumento que evalúe si hay casos de éxito en las defensorías. Se mide únicamente por las respuestas a la población y no se miden por los cambios que impulsan a los medios que se encuentran adscritos. La ley reconoce estos derechos, pero la misma ley limita su actuar. ¿Cuándo vamos a salir a las calles a modificar esa ley para darle dientes a la figura y algún tipo de poder? ¿Y a quién correspondería hacer esto? En ese sentido, podría tender la Defensoría a ser una figura de solo pantalla y cumplimiento con la ley. Se tiende a caer en amiguismos para ocupar esas figuras que deben ser de gran relevancia e incidencia para una comunicación transparente y democrática. Es el comentario, decía yo, muy interesante, muy pensado y con muchos puntos de Sandra Fernández. ¿Quieren hacer alguna intervención o les leo los comentarios que me faltan y hacemos una intervención integrando todos los elementos? ¿Les parece bien? Muy bien. Laura Martínez Águila nos dice, en el aspecto sobre los mensajes de las audiencias, nos regresa a un principio de formación crítica de esas audiencias. Identificaban algo que les incomodaba o que le aplaudían. Por ejemplo, más tiempo a una perspectiva, dato que podría desmentirse después de una escucha
del noticiario, nos dice Laura en su experiencia como defensora. Pero si realizáramos un análisis de contenidos y a la jerarquización, priorización de temas en la agenda informativa, quizá encontramos lo que nos dice la doctora Patti Ortega, ¿no? Más allá de la polarización. Eh, Patti, en el chat, en Nada su más. doble papel de audiencia y ponente. Adelante, Patti, No, es perdón. que ese comentario más bien era por lo que estaba diciendo Aleida, cómo quitamos un contenido si, si no hay queja de, ¿no? Mm, Pero bueno, desde luego no le corresponde a la defensoría remover nada de eso, ¿no? Sino más bien a quien gestiona el medio, pues establecer claramente las condiciones para que el medio se guíe con los principios que conocemos de los medios públicos. Era nada más el Totalmente de comentario. acuerdo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, muchísimas gracias. Las defensorías no quitan ni ponen contenidos, ¿no? Eso así es, sí, está súper claro. sí. Laura Martínez también sobre la violencia digital. Sí, un hecho también es que evidenciaba la incomprensión de que es un medio público y que hace una defensoría. Adriana Solórzano retoma el tema de la luz. El tema de la luz en radioeducación es un ejemplo de lo que menciona Leida con respecto de la burocracia. No hay una negativa del Estado ni de Hacienda a pagar en tiempo y forma los servicios. Se estableció para este año la necesidad de contar con un dictamen de austeridad para poder pagar. Los tiempos de trámite se extendieron. La luz se restableció el mismo día, sobre el que los contenidos ciudadanos no deberían ser una opción, sino parte regular. El doctor Repol tiene razón. Hay áreas de oportunidad, pero algunos medios públicos como Radio Educación abrimos sistemáticamente el espacio. Ahora mismo tenemos al aire Grita Goya, un espacio producido por estudiantes de la UNAM. Finalmente, comentar como aviso parroquial que lo que fue Radio Ciudadana se convierte en Radio Luciérnagas, una emisora con perspectiva feminista. Muchísimas gracias por la información. Les pediría entonces sus comentarios al respecto para dar ya cierre, si no hubiera más preguntas y comentarios de nuestras audiencias a quienes integran el panel. Podríamos comenzar, Patia Ortega, Jerónimo Ropol, Aleida, a dar final a este panel. Es un tema interminable, inabarcable en un panel de este tipo, pero que nos deja con muchas preguntas y con mucha inquietud por seguir en la conversación. Jerónimo, por favor. Sí, digamos, yo le voy a robar la idea a Leida. Me parece que es un momento eh, muy relevante para estar atentos, atentas a un proceso que se está desplegando y en el cual una vez más vamos a tener que estar sobre ese proceso, ¿no? Porque algo que hemos repetido en muchas ocasiones, en otros encuentros, es que esta materia, y tú, Hilda, decías ahora, ante las múltiples urgencias que tenemos todo el tiempo, ¿no? La vida se nos va interrumpiendo significativamente todo el tiempo. No hemos logrado que este sea un tema de la relevancia que es, ¿no? Para la ciudadanía en general. O sea, hay un grupo de gente muy informada, atenta, militante de esta causa, pero no hemos logrado ciudadanizar, democratizar esa preocupación, esa intención, yo diría el saber, porque si lo vemos también por otros espacios, creo que hay un saber acumulado sobre esta materia muy significativo. No se trata de volver a inventar el hilo negro, digamos, ¿no? Ahora cuando Aleida ponía el tema de los lineamientos, a ver cómo, y además los mecanismos, cómo se van a operar, ¿no? Lo que quede en los lineamientos, eh, tenemos mucho camino recorrido. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el estar atentos, es una obligación y al mismo tiempo cómo diseñar estrategias para romper ese círculo de saber que es muy potente, pero al mismo tiempo muy restringido, cómo desarrollamos, desplegamos estrategias para hacer de esto una conversación mucho más presente en la esfera pública o en alguna de las esferas públicas, como sí lo han logrado otras causas, ¿no? Que, insisto, porque tenemos muchas urgencias y no vamos a empezar a competir entre causas, pero esta es una causa importante, digamos, ¿no? Pero no puede ser solamente una causa de convencidas y de convencidos de que hay que ir
al frente por ella. Y esa me parece que es una tarea que sigue estando pendiente. eh, y bueno, nada, lo dejaría ahí porque me parece que en la conversación siguen apareciendo cosas yo diría también muchos puntos de encuentro y también tensiones porque nos afecta, ¿no? Nos afecta lo que hemos venido haciendo, cómo lo hemos venido haciendo, las expectativas, como decía en un principio, en la primera intervención, de lo que podría haber sido, pero que no, y lo que también sí se ha conseguido, ¿no? Y Patti ahí lo subrayaba, ¿no? Tenemos derechos, tenemos posibilidad de defenderlos, de exigirlos. Eh, a veces nos quedamos con esa valencia negativa y yo querría subrayar que estamos en un momento extraordinario para ejercer nuestros derechos a la comunicación, eh, pero eso no implica que se va a dar de manera espontánea. Hay que trabajar para que eso, como decía Leida, se pueda habilitar, ¿no? Entonces, ahí la dejo. Muchísimas Mu- gracias por la presentación. Muchas gracias, Jerónimo. Pati Ortega, por favor. Sí, creo que vamos volteando papeles, porque ahora yo sería tal vez a lo mejor más pesimista que lo que han planteado mis colegas, pero digo, desde luego que hay mucho trabajo que hacer, que organizaciones como la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias ha encabezado muchas de estas luchas y me parece que es importantísimo que siga ahora sí que al frente, ¿no? En la expectativa de estar atento a todos los cambios que se van dando. Es difícil pensar en un escenario optimista, eh, con la desaparición de las instituciones autónomas, que eran pues un pilar importante en esta defensa de los derechos, eh, o del derecho a la comunicación para encerrar ahí todos los demás, ¿no? Es difícil, pero pues desde luego nos tocará apuntalar y estar señalando qué es lo que no está haciendo el nuevo organismo, por qué hemos señalado muchas veces que hay regresiones, por qué establecer el valor de lo que importa, defender un derecho que atañe a otros derechos, como decía Aleida, ¿no? Como si se viola uno, pues se quedan muchos en el aire y muchos derechos vulnerables, ¿no? Y sobre todo cómo nos afecta como sociedad. Creo que tenemos que ser, que dejar de estar como en los contrastes de lo bueno y lo malo, todo es negro o todo es blanco, ¿no? O todo es de izquierda o de derecha, o todos, o sea, estas extremos pues nos llevan a mayor polarización y a no ver lo que muchas veces está en el camino y que nos puede ayudar a avanzar. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Para seguir documentando, seguir trabajando en función de lo que creemos que es una sociedad posible, lo que queremos en cuanto a los medios de comunicación, pues no porque, nada más porque haya medios más abiertos, más plurales, más participativos, sino más bien porque queremos una sociedad más reflexiva, más participativa, más crítica, ¿no? Y eso, pues en combinación con los medios de comunicación y los procesos de comunicación que se generan, pues contribuye siempre a una sociedad también más democrática y más justa. Creo que cuando hablamos de modificar patrones y estructuras de medios, pues lo que estamos pensando es en cómo apuntalar y cómo consolidar una sociedad más democrática, más igualitaria y más justa. Entonces, pues por ahí pasa todo, ¿no? Los derechos de las mujeres a una vida de igualdad y sin violencia, la defensa de las infancias, la defensa de toda esta diversidad social, económica y cultural, y la defensa, pues, de todo lo que hacemos y diariamente construimos. Como todo el mundo se ha echado un comercial, yo nada más quisiera decir que en la idea que dio origen precisamente a la especialización de medios públicos, es creatividad e innovación, pues parte de un punto
de mirada distinto, ¿no? Ya no es nada más los medios, ya no es nada más las estructuras de estos medios de qué hacen y qué no hacen, sino ahora es desde el trabajo de los creadores, de los productores y de las productoras, digamos, del personal creativo, de quienes estamos en la comunicación, de los estudiantes y las estudiantes de comunicación, de cómo contribuir con una visión distinta, que decimos lo creativo y lo innovador, pero desde luego en la base de los principios que conocemos de los medios públicos. Entonces, esa es una apuesta más y está el espacio abierto, pues no solamente para que vengan con nosotros a conversar con quienes están en la especialización, sino también para que manden más gente a a este espacio de formación. Muchísimas gracias. La información la pueden ustedes encontrar en redes sociales con el nombre de especialización en medios públicos para quien nos esté siguiendo en el tiempo que este panel se realizó, el 27 de febrero de 2026, o para convocatorias posteriores, que es nuestro mejor deseo que esta especialización tenga una larga y fructífera vida. Muchas gracias, Patti. Y Gracias. Aleida, por favor, adelante. Em, Coincido con Sandra cuando en el comentario. Claro que la Defensoría de las Audiencias no tienen que esperar a que lleguen las quejas. Hay muchas otras cosas más que hacer, que es un trabajo no tan visible, pero que hay que hacerlo. Yo les comentaba al principio, yo estoy ahora dando talleres a la gente del Canal 22 y fue muy importante reconocer que no sabían exactamente a qué nos referíamos con los derechos de las audiencias más allá del cambio de programación y de horario, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante, que las defensorías tengan también un contacto permanente con las personas que trabajan en esos medios, porque de esa manera puedes tener un mayor acercamiento, conocer mejor los procesos, etcétera. La otra, insisto, los medios se tienen que acercar a sus audiencias, invitarlos a que vayan a sus medios, en fin, hay que crear mecanismos de participación. Pero también es cierto que no te puedes pronunciar públicamente si no te llega un comentario, una queja, ¿no? Una recomendación, lo que dice Patty. O sea, no, nosotros no removemos contenidos, pero sí recomendamos como mecanismo extrajudicial. Y me parece que sí, que hay que repensar muchas cosas y lo que también veo que es importante es que en los medios públicos, comunitarios u otros no lucrativos, también hay que seguir impulsando la actualización, porque muchas veces nos quedamos en esas inercias creativas de producción. Y les voy a contar rápido una anécdota que a mí me tocó en el IMER, que sacamos una campaña sobre educación vial y decía, pues usa los puentes peatonales para que estés más cuidado y no te vayan a atropellar. Y entonces una asociación de ciclistas e inmediatamente nos interpeló por Twitter y nos dijo, ustedes están validando un modelo de desarrollo excluyente de las personas y de pie de igualdad en el espacio público. Entonces la productora me decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Le dije, sí, está claro. O sea, se hizo un desarrollo urbano pensando en puentes peatonales que son pues, con un montón de escaleras. Y ahí ves a los viejitos subiendo, las mujeres embarazadas, los niños. Entonces hay una priorización del automóvil por sobre las personas. Entonces ahí no hay pie de igualdad, ¿no? Eh, y entonces, bueno, tuvimos que tener un proceso de discusión para decir, tenemos que actualizarnos, ¿no? Entonces, eso me parece también que es parte de lo que también deberíamos de hacer las defensorías con la gente encargada en los canales o en las emisoras de radio, que incluye también a la gente administrativa, ¿eh? Porque si la gente administrativa no entiende qué está haciendo su producción y su creatividad, no facilita siempre los procesos. Entonces, sí, es un mecanismo complejo, pero pues hay que empezarlo de alguna manera. Y
pues nada, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos invitado. Y pues seguiremos en este proceso de debate, ¿no? De construcción que no se acaba. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Patricia Ortega, Jerónimo Repol, Aleida Calleja. Gracias por aceptar la invitación de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias para participar en este panel con el que cerramos el encuentro AMDA 2026, escenarios del derecho humano a la comunicación en el marco de los ataques a la democracia. Es un territorio en el que hay muchos elementos en contacto, entretejidos, elementos de carácter social, de carácter político, de carácter cultural, y que en esta ocasión el encuentro de Lambda, que lo realizamos cada año, tuvo la tingencia a partir de la concepción académica de la maestra Laura Martínez Águila, quien es nuestra comisionada de asuntos académicos precisamente, tuvo la tingencia de ampliar la mirada hacia lo que está sucediendo con los derechos de las audiencias en América Latina. Les invitamos pues a que además de este nuestro panel final, busquen ustedes en internet, en las plataformas en donde está presente la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, las mesas, los paneles anteriores, en donde se habló de la situación en Argentina, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en donde se habló también en una mesa específicamente sobre desarrollo tecnológico, inteligencia artificial y la información y los derechos a la comunicación en nuestros días. Y esta mesa en donde abordamos de manera particular los derechos de las audiencias y las defensorías y los medios públicos en nuestro país. Una reflexión que no se agota y con la que nos daría muchísimo gusto seguir en la conversación con la ciudadanía, con los especialistas, con la academia y con todas las organizaciones sociales hermanas con las que hemos trabajado y con las que seguramente seguiremos haciendo. Muchísimas gracias a todas, a todos, a ponentes, a las audiencias, a ustedes como parte de la ciudadanía que conocen, que están conociendo, que todavía no conocen y este es su primer contacto con los derechos de las audiencias. Les invitamos a trabajar en ello. Estamos a sus órdenes, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, como una organización de la sociedad civil, está precisamente del lado de las audiencias. Muchas gracias, hasta pronto. Un placer, un gusto llevar a cabo este Gracias. trabajo. Gracias a nuestras y nuestro ponente de esta ocasión. Hasta pronto. Estamos en... Gracias. Chao. Gracias. Gracias.